Noemí, una mujer de fe en medio de la amargura. En los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec, y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Mahalón y Kelión. Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Tiempo después, murió Elimelec, y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa, y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después, murieron tanto Mahalón como Kelión. Entonces, Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus 2 nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que las llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus 2 nueras: «Vuelva cada una a la casa de su madre, y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí». Entonces volvieron a llorar juntas, y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. «Mira», le dijo Noemí, «tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo». Pero Ruth respondió: «No me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré. Donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte de la muerte». Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. De modo que las 2 siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. «¿De verdad es Noemí?», preguntaban las mujeres. «No me llamen Noemí», contestó ella. «Más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga». Un día, Noemí le dijo a Ruth: «Hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Booz es nuestro pariente cercano, y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes. Esta noche estará aventando cebada en el campo de trillar. Mira, haz lo que te digo. Báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Después, baja al campo de trillar, pero no dejes que Booz te vea hasta que termine de comer y de beber. Fíjate bien dónde se acuesta. Después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate allí. Entonces, él te dirá lo que debes hacer». «Haré todo lo que me dices», respondió Ruth. Cuando Ruth volvió a donde estaba su suegra, Noemí le preguntó: «¿Qué sucedió, hija mía?». Ruth le contó a Noemí todo lo que Booz había hecho por ella y agregó: «Me dio estas 6 medidas de cebada y dijo: no vuelvas a tu suegra con las manos vacías». Entonces Noemí le dijo: «Ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. El hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo». Así que Booz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: «Alabado sea el Señor, que
porque te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel. Que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Noemí advirtió inmediatamente la cara de preocupación que tenía su esposo, Elimelec, cuando volvió a la casa. ¿Había pasado algo más? Varios días atrás habían conversado sobre la situación tan difícil que atravesaba el país en general. El pueblo culpaba a los jueces de ser unos corruptos que se aprovechaban de su posición para vivir bien sin importarles lo grave de la situación. Por su parte, los jueces le echaban la culpa a la falta de lluvias y al largo e inclemente verano. ¡Qué ironía!, decía Noemí. Nuestra aldea se llama Casa de Pan, pero es lo que más escasea. Elimelec y Noemí se sentaron a cenar junto con sus hijos Malón y Kelión, que ya eran adolescentes. Los muchachos cenaron y salieron a jugar con sus amigos, mientras el sol se escondía tras las colinas. Los padres siguieron conversando sobre lo que podrían hacer como familia si las cosas se ponían peor. Elimelec afirmaba que debían emigrar a la región de Moab, donde, según contaban algunos peregrinos, las tierras eran muy fértiles. Noemí le recordó a Elimelec, cuyo nombre significa Dios es Rey, que debían confiar en las promesas de Dios, quien les había dado esa tierra. Él, además, había hecho la promesa de suplir todas sus necesidades, pero Elimelec ya lo había decidido. La familia llegó a Moab. Estaba a solo 48 kilómetros de Belén, pero era un viaje bastante largo en aquellos tiempos, cuando el caminar y el andar en animal eran los únicos medios de transporte. Sin embargo, la distancia real tenía que ver con la manera en que su llegada a las nuevas tierras pondría a prueba su relación con Dios. Moab era una tierra con dioses falsos, una cultura ajena y sincretismo religioso intolerable. ¿Qué sentimientos tan perturbadores tendría Noemí cuando se vio junto con su familia en una tierra extraña, desconocida y en un medio tan alejado de su fe en el Dios de Israel? En esta tierra extraña murió Elimelec. Malón y Kelión se casaron con 2 mujeres moabitas, a pesar de que el Señor había prohibido a su pueblo casarse con personas de comunidades paganas. 10 años después de enterrar a su esposo, Noemí también enterró a sus 2 hijos. Si una mujer pierde a su esposo, se le dice viuda, y si una hija pierde a sus padres, se le dice huérfana. Pero, ¿cómo se le llama a una madre que pierde a sus hijos? Noemí estaba literalmente desamparada, sin el apoyo de su esposo ni de sus hijos, y con 2 nueras que dependían de ella. Y como si fuera poco, estaba en una tierra extraña, sin recursos y sin ayuda alguna. Noemí aconsejó a sus nueras que volvieran a su tierra y a la casa de su madre hasta que encontraran un marido, pues ella no tenía nada más que ofrecerles. Belén era la tierra natal de Noemí y allí estaban todos sus parientes y amigos. Noemí estaba decidida a regresar sola a Belén, pero sus nueras querían acompañarla, tal vez entusiasmadas con la idea de un nuevo comienzo en una nueva tierra. Sin embargo, cuando en el horizonte se perdía la región de Moab, Noemí se detuvo y les suplicó a Ruth y a Orfa que regresaran. Sabía lo que significaría para ellas, como moabitas, cruzar la frontera, e hizo énfasis en que en Canaán no tendrían muchas perspectivas para encontrar esposo. Qué momento crucial debe haber sido para aquellas 3 viudas, pues era el lugar de la despedida. Orfa, después de llorar y reflexionar, besó a Noemí y luego a su cuñada, y regresó a su pueblo. Pero Ruth se aferró a Noemí y le suplicó que la llevara con ella a Belén. El amor no está limitado por el tipo de relación entre 2 personas. El amor encuentra sus raíces más sólidas
en la comprensión humana. No nos sorprende el profundo amor entre dos amigos, entre un esposo y una esposa, entre padres e hijos, pero una relación de amor entre una suegra y su nuera es sumamente rara. Las bromas sobre la hostilidad entre suegras y nueras son muy repetidas en todo el mundo. Sin embargo, aquí hay una relación amorosa única entre una mujer y la esposa de su hijo. ¿Fue culpa de Orfa que por no gozar de esta calidad de amor volvió a su propia gente? Creo que no fue culpa de Orfa, más bien es una maravilla, algo extraordinario, que el corazón de Ruth tuviera tanta capacidad de amar. Orfa todavía era bastante joven y fácilmente podría haber decidido que esta mujer mayor ya no tenía qué ofrecerle. ¿Por qué debía ella arruinar su vida quedándose en una situación sin esperanza alguna? Orfa no era excepcionalmente egoísta, sino que Ruth era inusualmente desinteresada. Este momento decisivo define el corazón de Ruth, abierto, sumiso y dotado de la capacidad que da Dios para amar a otra persona. La devoción de Noemí al Dios de Israel había llegado al corazón de esta joven mujer que venía de una cultura pagana. Orfa regresó a los dioses de su pueblo y Ruth inició una aventura encaminándose hacia el Dios de Abraham. De vez en cuando, pero solo de vez en cuando, escuchamos de tal devoción al Señor. Ruth había llegado a Dios por Noemí, quien había vivido para poder alcanzar a través de su corazón creyente el corazón oscurecido de su nuera. Mientras Noemí y Ruth entraban juntas a la ciudad, los pensamientos de cada una eran diferentes. A Noemí le volvieron los recuerdos de una juventud feliz y una vida en paz con Dios, pensamientos que tendían a agravar su desolación. Pero para Ruth todo era nuevo y extraño en un pueblo diferente, una lengua que no entendía del todo y la búsqueda de una nueva aventura, una nueva oportunidad. La llegada de Noemí a la antigua comunidad causó sensación. Enseguida se corrió la voz de que la famosa, bella y agradable mujer que se había marchado hacía como 10 años estaba de regreso. Ella lloraba mientras toda la ciudad la saludaba. ¿No es esta Noemí? ¿Por qué le daban la bienvenida en forma de pregunta? ¿Acaso notaban un cambio radical en su apariencia y su vestuario? La repetición de su nombre la irritaba. Noemí no podía soportar la contradicción entre su nombre, que significaba dulce, y la persona que era. Los 10 años en Moab, con toda su angustia, y además la pérdida de comunión con Dios y con su pueblo, habían opacado sus mejores sentimientos. Una vez dulce, ahora Noemí estaba amargada y culpaba a Dios por la pobreza y la desolación en que se encontraba. Pero, ¿por qué hacerle reproches a Dios? Si se hubiera quedado en su propia tierra y hubiera mantenido su confianza en Dios a pesar del hambre, Él se habría encargado de ella y de su familia y los habría sacado adelante. El viaje a Moab fue un viaje que la alejó de Dios y, por lo tanto, su amargura era el fruto de dicho acto de desobediencia. Sin embargo, Dios tenía un plan y un propósito para ella. La temporada de cebada acaba de comenzar. Por favor, déjame ir al campo y recoger las espigas de cereal para nuestra comida, querida Noemí, pidió Ruth. Vamos a hacer una nueva vida juntas aquí en tu tierra. Prometo no permitir que el prejuicio en mi contra me haga daño. Tu Dios es ahora mi Dios. Noemí tocó la mano de Ruth tiernamente mientras la animaba, diciéndole: Sí, ve, hija mía, Dios te acompañe. Dios guió a Ruth desde el momento en que se alejó de Noemí esa primera mañana para unirse a las otras mujeres que iban detrás de los segadores en el campo. Ellas iban recogiendo lo que dejaban los espigadores, según era la costumbre para las mujeres que no tenían otro medio de sustento. Sucedió que Ruth recogió en los campos de Booz, un pariente rico del esposo de Noemí.
En la noche, Ruth le contó a Noemí todo sobre lo que había pasado. El tono de voz de Ruth le provocó curiosidad a Noemí, así que le preguntó: ¿Estás interesada en vos, hija mía? Noemí sonrió y sus ojos cansados, que habían llorado por tanto tiempo, brillaron un poco. Ruth se sonrojó. Luego respondió: «Él fue amable conmigo», dijo Ruth. Respiró y siguió contando. «Me dijo que podía quedarme en su campo y me aseguró que había ordenado a los trabajadores que me dejaran en paz. También dijo que cuando tuviera sed podía beber de los recipientes que sus hombres usan». La mujer mayor sonrió mientras comentaba: «No es de extrañar que tus cestas estén tan llenas de grano». Pasaron algunos días. Al volver Ruth del campo, le contaba a su suegra lo que le había ocurrido durante el día. En una de esas charlas, de repente Noemí se puso de pie. Una idea había capturado su mente y su corazón. Con mucha emoción, le dijo a Ruth su plan. Boaz fue incluso más amable de lo que Ruth había esperado y, además, muy considerado con su reputación. Cuando la encontró a sus pies, no encendió ninguna lámpara, por temor a que alguien la viera y chismorreara. Boaz ya amaba a la bella y devota joven. «Fue amable y quiere casarse conmigo», informó Ruth a Noemí. «Pero, aunque es un pariente cercano, hay otro hombre con más derecho y antes de que Boaz pueda reclamarme como su esposa, tiene que observar una costumbre que tiene que ver con tu único campo restante, Noemí». «Ah, sí, lo sé». La anciana frunció el ceño y luego sonrió. «Conozco la costumbre. El que compra cualquier cosa vendida por una viuda tiene la responsabilidad de mantenerla». «¿Qué pasa si el otro pariente lo compra, Noemí? Entonces, ¿qué?» «No te preocupes. Estoy segura de que vos sabrá cómo enfrentar con éxito a ese otro pariente». Noemí conocía bien a ese pariente que tenía prejuicios contra las personas no hebreas. La anciana Noemí estaba en lo cierto. Boaz era tan amado y respetado, incluso por aquellos que odiaban a Ruth, que la gente se apiñaba alrededor de él diciendo: «Que el Señor haga que la mujer que entrará en tu casa sea como Raquel y como Lea, que juntas construyeron la casa de Israel». Boaz y Ruth se casaron, y cuando su hijo Obed nació, Noemí alabó a Dios, quien al final no la dejó sin una familia y sin hijos para amar. Incluso sus vecinos dijeron: «Alabado sea el Señor, esta nuera Ruth significa más que 7 hijos». Noemí había pasado por un cambio de cultura, el cambio de esposa a viuda, el cambio de madre a desamparada, a abuela. En medio de todas estas dificultades, aun cuando se sentía amargada por la vida, Noemí persistió en la fe en el Señor Dios soberano. Al final de la historia, la fe de Noemí en Dios aparece fortalecida, comparada con la del comienzo de la historia, y ella luce confiada en su plan para Ruth. Esa fe que Noemí y Ruth tienen en común ha creado un lazo de amor muy fuerte entre ellas. Noemí quiere ver que Ruth sea protegida y hace lo que pueda para ayudarla. Así vemos que Noemí fue una mujer real y relevante que hizo algo radical al poner en juego la reputación de Ruth. Sin embargo, ella permitió que la guiaran el amor y la fe. Atravesar los momentos difíciles con fe. Creerle a Dios cuando todo marcha bien es fácil, pero creerle cuando las cosas van mal no resulta tan sencillo. Como vemos en la vida de Noemí, muchas veces las circunstancias difíciles y el noble deseo de proteger a la familia parecen justificar un desvío de la voluntad de Dios. Pero Noemí comprendió que desobedecer las promesas de Dios para resolver las circunstancias difíciles solo trae más amargura a la vida. Dios no nos abandona cuando más lo necesitamos, y Dios es fiel aun cuando nosotros no lo somos.
Como dice Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Nada que hagamos puede separarnos del amor de Dios, pero podemos evitar más dificultades en nuestra vida si confiamos en la fidelidad de Dios aún en medio de la amargura del momento. Luego de la muerte de su esposo y de sus hijos, Noemí estuvo dispuesta a volver a su tierra, a su gente y a su adoración al Dios de Israel, a pesar de las circunstancias tan difíciles. Primero nos volvemos a Dios y dejamos que Él cambie o no las circunstancias. A fin de cuentas, Noemí no rechazó a Dios a causa de los momentos difíciles. Cuando no tenía nada más en qué apoyarse, Noemí decidió poner sus esperanzas en Dios. Es importante notar que Noemí no se quedó sentada esperando que Dios obrara para después poder decir que si sus circunstancias no cambiaron entonces Dios no era real. Tampoco esperó a ver si Dios cambiaría sus circunstancias para luego decidir lo que seguiría si a ella le gustaban los resultados. Así como Noemí, nosotros también debemos primero volvernos a Dios y confiarle las dificultades de nuestras circunstancias. Recordemos que no importa qué tan grande haya sido nuestro pecado o fracaso, debemos volvernos a Dios, confesarle todo a Él, arrepentirnos, pedir su perdón y así restaurar nuestra relación con Él. Nunca es demasiado tarde. Él espera con brazos abiertos. Él perdona, restaura y lo soluciona todo en nuestra vida como lo hizo en la vida de Noemí. Compartir la fe a pesar de los resultados. Para muchas mujeres, el hecho de amar a la esposa de su hijo, como Noemí evidentemente amaba tanto a Ruth como a Orfa, es una prueba de salud espiritual. Esto puede llevar varios años en algunos casos, pero puede suceder. El amor mismo nunca está limitado por las circunstancias de una relación, porque Dios mismo nunca se queda al límite excepto de un corazón cerrado. Cualquiera que sea la relación difícil en nuestra vida, Dios nos llama a compartir nuestra fe y mostrar el amor que Él tiene para esa persona. Pero los resultados no están garantizados. Noemí compartió su fe con sus dos nueras, tratándolas por igual. Una se dio la vuelta y se fue a adorar a sus dioses como antes. La otra hizo una hermosa confesión de fe. Tu Dios será mi Dios. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Nuestra responsabilidad es compartir nuestra fe y esperar que las personas respondan según lo decidan. El libro de Ruth es el único libro del Antiguo Testamento que lleva el nombre de una mujer gentil. Además, Ruth llegó a ser una mujer en el linaje de Jesús y fue incluida en la genealogía de Jesús, una de solo 5 mujeres mencionadas. Eso no habría sido posible si Noemí no hubiera compartido su fe en Dios con su nuera. Cambiar la desesperanza por esperanza. Cuando Noemí volvió de Moab y la llamaban Dulce, ella pidió que la llamaran Mara, que significa amarga. Sus experiencias habían sido dolorosas y le habían cambiado su perspectiva de la vida. Cuando Ruth volvió el primer día, después de ir al campo para buscar los granos para comer y le contó a Noemí cómo había sido bendecida, Noemí comenzó a ver de nuevo un rayo de esperanza y renovó su relación y fe en el Señor su Dios. La fe conduce a la esperanza y la esperanza conduce al amor, y el amor renueva todas nuestras actitudes y respuestas a las circunstancias. Muchas veces las circunstancias cambian cuando nosotros cambiamos la manera de verlas y administrarlas. En el caso de Noemí, sabemos que la renovación de su esperanza condujo a sus vecinos a reconocer en ella a una mujer genuinamente feliz.
Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: «Alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel. Que Él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos». Ruth, capítulo 4, versículos 14 a 15. En medio de nuestras desesperanzas, desilusiones, fracasos y sentimientos de derrota, corramos a Dios. Recordemos que Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. ¿Alguna vez ha pasado por un momento difícil que le hizo dudar de Dios? ¿Cómo respondió? ¿Cuáles son algunas actividades que puede hacer para mantener la fe la próxima vez que pase por un momento difícil y sienta la tentación de desobedecer? Para usted, ¿cuáles son las personas más difíciles con quien debe compartir el amor de Dios? ¿Cuáles son algunas maneras prácticas de compartir su fe con esas personas? ¿Cuál de esas ideas puede comenzar a poner en acción inmediatamente? Escriba 5 consejos que usted le puede dar a una persona que ha perdido toda esperanza para su futuro. ¿Qué podría hacer esa persona para recordar que Dios siempre es fiel, como lo fue con Noemí? ¿Qué pueden hacer usted y su familia para ayudar a alguna viuda anciana que no tiene a nadie para cuidarla? Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: «Alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel. Que Él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos». Si te gustó el video, deja tu like, puedes disfrutar de más audiolibros o echarle un vistazo a los videos con testimonios. Subimos devocionales, películas y más recursos, todo con el objetivo de que más gente conozca y disfrute la comunicación con Dios. Recuerda, suscríbete e invita a tus amigos a ver este canal.